Este canal fue creado principalmente para personas invidentes, débiles visuales y todos los que quieren disfrutar de un libro y no tienen tiempo de leerlo, pero sí de escucharlo. Todos los derechos son del autor. La Guerra del Arcángel, de Nalini Singh, del Gremio de los Cazadores. Capítulo 12. Rafael sabía por qué solo Dimitri había llegado hasta el balcón fuera de la sala de estar de él y Elena. Él y su segundo tenían una relación única. Rafael podía haber tenido varios cientos de años cuando se conoció con Dimitri, pero Dimitri había sido un hombre casado para entonces. Un granjero confiado en su piel y abierto en su amor por su esposa. Los dos siempre se habían conocido como iguales. Cuando salió al balcón y su segundo se volvió y lo miró con ojos oscuros que no revelaban nada, pero cruzó el espacio para encontrarse con Rafael a mitad de camino. Levantaron sus manos derechas, se apretaron los antebrazos, se inclinó para abrazar al guerrero. «Es bueno tenerte de vuelta». La voz potente de Dimitri con emociones no expresadas pero entendidas. «Estoy pasando una licencia por 10 años de vacaciones a partir de hoy». «¿Tan mal?», preguntó Rafael mientras retrocedían. Charisnon sigue probando suerte. Nea observa en enigmático silencio. Micaela ha desaparecido en sus montañas y China ha perdido a tanta gente sin explicación que grandes extensiones de ella están en silencio. «¿Micaela?», dijo, eligiendo el detalle más intrigante entre todos los que Dimitri había recitado. Su segundo cruzó los brazos, los bíceps tensos y la piel de un tono bronceado que mantenían su color incluso en pleno invierno. Jason había confirmado que ella está en la fortaleza cerca de Budapest, pero no ha sido vista en vuelo durante al menos 5 meses. Un encogimiento de hombros. Nadie se ha atrevido a portarse mal todavía en su territorio. Sus generales tienen órdenes de matar ante cualquier signo de insurrección. Eso es, no hay otro castigo. Directamente la decapitación es eficiente. Rafael no podía estar en desacuerdo con la admiración en la voz de Dimitri. Era una manera simple y efectiva de mantener un territorio bajo control, mientras el arcángel a cargo iba a la oscuridad. No es desconocido que los arcángeles se sumerjan durante meses por un tiempo. Incluso los miembros de la cátedra de vez en cuando necesitaban tiempo para simplemente existir. Rafael era demasiado joven para sentir el impulso, pero sabía que su madre había tomado el tiempo durante sus años como niño. Micaela no es mucho mayor que yo, cuestión de 500 años más o menos, pero recientemente ha tenido que lidiar con un infante de carne y posesión de Uram. Quizá la haya puesto de mal humor. Dimitri soltó una carcajada. Puedo verla sentada de mal humor en su fortaleza. Al menos no está creando más problemas. Charisnon, por otro lado, es un gilipollas y es solo el tener a Titus en su frontera lo que mantiene bajo control. ¿Los pájaros y los gatos son de Eli? Un breve asentimiento. Encontré un maldito lince en el capó de mi Ferrari el otro día. La cosa me gruñó. Frunciendo el ceño, continuó. En otras noticias interesantes, Sujin pidió reubicarse en Nueva York y comenzará un entrenamiento de combate. Lo autoricé colocando bajo la tutela de Honor. Rafael levantó una ceja, con piel de blanco frío y cabello blanco como el hielo, sus pómulos afilados como cuchillas. La sobrina de Li Yuan podría haber sido gemela de su tía si no fuera por sus ojos oscuros, la mancha debajo de la esquina de su ojo izquierdo y su falta de instinto asesino. Sujin había sido prisionera de Li Yuan por miles y miles de años, un ser artístico frágil tan traumatizado que se estaba desvaneciendo de la vida cuando fue rescatada. Dimitri asintió con la cabeza. Yo tampoco esperaba eso, pero Honor dice que es rápida aprendiendo y expresó querer estar lista para luchar contra Li Yuan.
cuando su tía se levante de nuevo. Un motivo para ser respetada, especialmente después de la tortura que sufrió bajo Li Yuan. La expresión de su segundo era oscura, pero su tono pragmático mientras continuaba con su actualización. No he sabido mucho de Astad y Alexander. Ambos han estado ocupados lidiando con tormentas de hielo masivas. Partes del territorio desértico de Alexander eran susceptibles al hielo, pero el territorio de Astad era casi todo tropical. ¿Las islas? Dimitri asintió con la cabeza. Los residentes apenas poseen abrigos, mucho menos equipo de nieve. He enviado suministros y también Micaela y Lady Caliani. Él empujó una mano a través del negro de su cabello. Eso no es todo. Alexander también ha sido golpeado con inundaciones repentinas, mientras que la temporada de monzones en el territorio de Nea amenaza con convertirse en el año del monzón. ¿Elijah? Plagas de avispas. El enjambre ha matado al menos a 10 personas hasta ahora. Apoyó sus manos en sus caderas. Titus y Charisnon tienen el problema opuesto a Nea. Sequía, los incendios forestales corren desenfrenados por la sabana. ¿Ha empeorado? Un guiño de su segundo. Hemos tenido suerte que el esquema de las cosas ha mantenido su tranquilidad. Una pareja de tormentas eléctricas torrenciales, algunos problemas geométricos menores en el área que ya evacuaste y, extrañamente, una infestación de escarabajos mariquitas en un pequeño pueblo. Sin daños por los insectos, pero asustaron a un montón de personas. Dimitri levantó una ceja. ¿Sabías que el miedo a las mariquitas tiene un nombre? Cochinilidaefobia. Era algo divertido que debía decirle Elena. El resto, sin embargo. Fabashi. No hay señales de ella desde que desapareció en la lava con Cassandra. En cuanto a tu territorio, Lady Caliani me mantiene actualizado cuando no amenaza con hervirme vivo, por no dejar que te vea. Y ella dice que mientras Nea tuvo que lidiar con algunos refugiados de China, no está cerca del número que ella esperaba, ni siquiera después de darse cuenta de las aldeas desaparecidas. La gente de Li Yuan es leal, muchos dirían al borde de la locura. ¿Aodan, Nasir y Galen permanecen en el refugio? Sí. Galen quería enviar a los demás a Nueva York, pero les dije que permanecieran allí. No quería dejarlos sin un poderoso respaldo de seguridad. Rafael miró a Dimitri. ¿Qué ha pasado? Galen era el maestro de armas de Rafael y capaz de hacer frente a cualquier amenaza, excepto que el ataque por uno de la cátedra. Las cosas se mueven bajo el refugio. El refugio nunca se movía. La leyenda decía que había sido anclado por el poder cataclísmico de los durmientes, que nunca quisieron despertarse. No me digas que crees la leyenda de los antepasados, Dimitri. Se susurraba que debajo del refugio dormían los ancestros, los primeros de la clase de Rafael, los ángeles viejos que eran otra especie. Señor, en este punto estoy listo para creer en la jodida hada de los dientes. Rafael agarró su segundo por el hombro. Gracias por sostener mi torre segura. La próxima vez agradecería que le adviertas a tu madre que estás a punto de tomar una siesta. Un ceño negro. La última amenaza de Lady Caliani incluyó que me dibujaría y descuartizaría. Sobreviviste. Lo que era una medida de su temple, la madre de Rafael, después de todo, era un antiguo. La siguiente pregunta de Dimitri fue tranquila. ¿Elena? Una preocupación en sus ojos oscuros que asombraría a la consorte de Rafael. Los dos eran adversarios muy decididos. La cascada ha subestimado la voluntad de mi cazadora. Abrió sus alas para verificar su estado,
permanecieron en llamas, pero la extraña pluma comenzaba a mostrarse a través, por lo que el fuego blanco era apto para calmarse en las próximas horas. Tengo que ir y cerrar el abismo del que nos levantamos Elena y yo. Rafael, con los brazos cruzados de nuevo y los pies separados, Dimitri se interpuso en su camino. Contacta a tu madre antes de que te vayas, o juro que ataré tus alas y te arrastraré dentro para que hagas la llamada. El poder frío en él le susurró que se ofendiera por tal insubordinación, pero Rafael no tenía intención de convertirse en su títere. Voy a hacerlo tan pronto como cumpla una promesa, Elena. Dimitri tenía razón. Kalyani podría haber estado enojada una vez, podría haberlo dejado sangrando y roto en un campo olvidado, pero ella se había vuelto cuerda y había estado firmemente de su lado desde entonces. Asintiendo, Dimitri se fue para regresar a sus deberes, mientras Rafael volaba del balcón para dirigirse a la unidad de almacenamiento, donde Elena guardaba las cosas de su infancia. Ella visitaba el espacio regularmente. Se aseguraba de que sus cosas estuvieran libres de polvo. Le contaba historias sobre las piezas cuando él estaba con ella, pero mientras ella le había dado a su hermana Beth cualquier cosa que ella deseara desde muy adentro, nunca había traído con sí el artículo a casa. Hoy, sin embargo, cuando él regresó con la colcha y él abrió sobre ella, tiró de ella más cerca y se acurrucó. Él pasó su mano sobre la celda casi blanca de su cabello, lo que sentía por ella en una violencia tan grande dentro de él que no tenía nombre. Hasta el final y más allá, cazadora mía. Forzándose a sí mismo, fuera de la habitación, cerró la puerta silenciosamente detrás de sí mismo. Luego fue a la pantalla montada en una pared de la biblioteca de la suite. Podría haber usado un teléfono para llamar a Amanat, pero Kalyani no confiaba en esas cosas. Ella apenas estaba cómoda con el sistema que le permitía verse mientras hablaban. La cara que respondió al otro lado era familiar. Ojos alzados de dramático verde, cabello de un profundo rojo profundo, piel que estaba cerca del traslúcido y alas de seda de cobre. Tasha nunca pasaría desapercibida a través de una multitud. Sus ojos se abrieron al verlo, un jadeo saliendo de su garganta, pero la mujer y guerrera, que había sido un amante cuando eran jóvenes ángeles que extendían por primera vez sus alas, ya estaba volviéndose fuera de vista, y él sabía que ella estaba llamando a su madre. Tasha era tan leal a Kalyani como Dimitri lo era a Rafael. Cuando Kalyani apareció del otro lado, fue con el ceño fruncido en su frente. ¿Qué? Se interrumpió. Su rostro se suavizó de una manera que solo alguna vez lo hacía por Rafael. Colocando su mano en la pantalla a su lado, susurró: «Mi hijo, estás en casa». Rafael hizo eco de su gesto en este lado, colocando su palma sobre la de ella. «Lo estamos. Hablaremos más tarde, madre. Debo cuidar mi territorio ahora». Kalyani había sido un arcángel más de lo que Rafael podía imaginar. Ella no discutió en contra de sus prioridades. Ese vampiro advenedizo al que llamaba segundo necesitaba aprender cómo hablar con sus mayores, pero él lo haría sentir orgulloso. Serias y con un toque altivo, las palabras de Kalyani, sin embargo, tienen la aprobación de un arcángel que nunca había tenido miedo de tener gente fuera a su alrededor. Ella le había enseñado cómo gobernar con el ejemplo, hasta la locura, hasta la muerte. Nunca dudé que lo haría. Él inclinó la cabeza. Me iré ahora. Antes que lo hagas, ¿tu consorte? Una vez, esa podría haber sido una pregunta espinosa, pero Kalyani y Elena habían hecho sus paces. Siempre serían una paz extraña con un borde irregular, pero eso era lo que sucedía cuando dos mujeres fuertes chocaban y una de ellas estaba acostumbrada a ser obedecida en todas las cosas, mientras que la otra obedecía solo los dictados de su conciencia. Ella está descansando.
Fue todo lo que dijo Rafael. Él y Elena tendrían que hablar cuando se despertara, decidiendo su próximo curso de acción. Hasta entonces, no compartiría nada de su estado físico. Después de finalizar la llamada, miró hacia el dormitorio. Un destello de cabello casi blanco y el brillo apagado de su piel debajo de la colcha. Su cazadora estaba acurrucada de lado en la bola apretada, con las rodillas dobladas contra el pecho y la columna vertebral curvada, su cabeza doblada sobre sus rodillas. El tatuaje en su espalda pulsaba con luz a tiempo con latidos de su corazón. Con la mandíbula apretada, luchó contra el impulso de sacudirla y despertarla de esa tortura. Posición restringida que le había permitido salir de la crisálida con todas sus extremidades, perdió la batalla. Elena. Un murmullo somnoliento en su mente, el cálido acero de su presencia como un beso. Memoria muscular, se dijo. Eso fue todo. Pero tocó la parte detrás de su mano a su mejilla mientras tranquilizaba con la vida de ella. Suspiró, se acurrucó más profundamente en la cama. Justo cuando caían gotas de fuego en sus alas para bailar sobre el lado expuesto de su cara, ella se estremeció cuando la primera pequeña llama se hundió en su carne, luego otra, pero se despertó. El poder se extendió bajo su piel en un estallido suave que hizo que sus venas pulsaran a otro luminoso por un sorprendente segundo, antes de que el efecto se desvaneciera en un resplandor. Suave o no, su cazadora permaneció mucho, brillando en la oscuridad. Podía imaginar su ceño dispuesto cuando se despertara. Inclinándose, presionó sus labios contra su mejilla. Si te sirve de consuelo, cazadora mía, mis alas siguen ardiendo y mis ojos están vivos con los rayos. ¿Arcángel? Un murmullo suave y somnoliento de una mente atrapada en el sueño más profundo pero consciente de él y de lo que él significaba para ella. La mano apretada alrededor de su corazón dejó de apretar. Duerme, Bepti. Estaré en casa pronto. Se detuvo el tiempo suficiente para ponerse una túnica sin mangas y guardó en el bolsillo un conjunto de pequeñas bolsas de muestra que Kerr había dejado atrás. Tus científicos, dijo el sanador, sin duda apreciarán cualquier muestra que puedas recuperar del abismo. Mientras despegaba del balcón de su habitación, prestó atención al rendimiento de sus alas. Comprobó su velocidad, todo se sintió como siempre, como si él tuviera carne y sangre, plumas, huesos y tendones bajo su mando. Satisfecho con su habilidad para controlar su cuerpo en el aire, barrió los relucientes rascacielos iluminados por el sol de su ciudad. Más allá de las vistosas formas de los árboles en llamas, una última explosión de color antes de que su sueño invernal, y sobre las frías aguas del Hudson, más tranquilo ahora, brillaba bajo el sol de la tarde, destellos bailando en su superficie. Podía ver las alas de Ilium desde aquí, el sol salvaje vibrante impulsado contra el azul cristalino del cielo, los filamentos plateados brillantes fragmentos. El ángel se sostuvo flotando cerca del borde de los acantilados. También había ordenado a miembros de su escuadrón y de la legión que crearan una amplia barrera alrededor del agujero peligroso en el suelo. Ni una ola no autorizada se movía en el aire, y nadie caminó a ninguna parte de la visión. Ilium, ¿ha habido informes de víctimas en el enclave? No. Hice que miembros del escuadrón volaran sobre el área. Informaron que no habían muertes o individuos heridos. Inclinando su cuerpo para volar por encima de Ilium y los demás, Rafael tomó la herida en la tierra, desde muy arriba. Era una mancha oscura en el paisaje, una cicatriz que no debería existir. Ningún poder se arremolinaba dentro o alrededor de él, ninguna lava brillaba.
Cayendo aterrizó en el borde del hoyo. Ilium y el primario llegaron pronto a la tierra a cada lado de él. Cuando miró al primario, vio algo extraño. El primario ahora estaba casi completamente incoloro. La transición había comenzado antes de que Rafael se fuera a dormir en la cama del lado de Elena. El segundo devenir. Eso es lo que la Legión le había dicho a Elena cuando le preguntaron por qué estaban perdiendo los colores que habían comenzado a aparecer en algunos de ellos. Como Elena había regresado a la humanidad, la Legión había regresado al gris que era la paleta de colores con la que habían surgido de la luz propia. Pero Elena ya no era mortal, y sin embargo, el primario seguía sin color. ¿He terminado el segundo devenir?, preguntó. El primario inclinó la cabeza hacia un lado. No, dijo, después de una pausa para considerar la pregunta. Estamos decidiendo. Dejando el asunto a un lado por el momento, Rafael miró el abismo creado por el poder que era el cielo y hielos en sus venas. Tal frío, poder frío, un poder que le susurró al oído que Liyuan era el impostor y que era el verdadero Dios, el que debía ser adorado. Hasta aquí el capítulo 12 de La Guerra del Arcángel. Gracias por escucharme.